como vamos justo de tiempo y explicaré muy brevemente primero el porqué del tema escogido este año, este segundo congreso, era plantear el tema del federalismo, si era un proyecto tradicional o es un proyecto moderno. Y esto por una intuición que teníamos en Somatemps, que era que todo este procés independentista se acabará estrellando, y bueno, peleando entre ellos, etcétera, lo cual no significa que se aleja el peligro de un proceso secesionista serio, real, pero que adquiriría otra forma, que sería una reforma constitucional federalista, y la izquierda, pues, digamos, se ha quedado con el monopolio de este concepto de federalismo, que, por cierto, incluso los clásicos como Pi Margall, federalistas, reconocen que federalismo viene de feudal, ¿no? de feudus, que es pacto. Por lo tanto, se trataba de reflexionar en qué medida, digamos, con qué conceptos, mejor dicho, se va a jugar los discursos, los metarrelatos del independentismo a partir de ciertas fechas electorales, cuando vengan ciertos fracasos o no. Bien, a raíz de esto viene una exposición y además durante este congreso pues ha ido enriqueciendo con, creo que, auténticas clases magistrales por parte de los ponentes. Incluso yo cuando estaba preparando esto pues me he ido encontrando cosas y me iba del tema, pero bueno, no importa, tenemos que reflexionar y yo voy a lanzar pues unas cuantas ideas que no quiero que se alejen del tema central, pero creo que son importantes reflexionarlas. En primer lugar, está clarísimo que la modernidad, ese Estado jacobino, los afrancesados españoles, cuando diseñan el Estado, no la nación, sino el Estado, copiando la Revolución Francesa, pues claramente generan un sistema, o proponen un sistema centralista, esto es evidente, donde para ellos, y en todo el discurso político de la época, hablar de fueros, de foralismo, es como hablar de unos privilegios, de unos, no de libertades, sino unos privilegios, por lo tanto es un concepto negativo, claramente para ellos. Curiosamente, en la democracia no hay fueros, pero los únicos aforados son los únicos que tienen privilegios son los diputados, pues, que tiene mucha gracia la cosa, han quitado los fueros a todo el mundo menos a ellos. Pero bueno, son cosas de la democracia y de la modernidad. Es verdad que en Cataluña, como bien ha dicho Jordi Cabanas, hay pues una serie de anomalías, pero que son propias en la historia, en muchos pueblos. La historia no funciona como un mecanismo regular y con patrones perfectamente reproducibles. Y respecto al republicanismo o el proyecto de un Estado moderno, en Cataluña aparece el republicanismo federal. Aparece en toda España, pero especialmente en Cataluña, en Figueras, como Fuente, Monturiol, bueno, Terradas, toda esta gente, Pi Margall en Barcelona, Figueroa, bueno, hasta incluso, esto lo precede Prim, pero el proyecto de la Primera República claramente es un proyecto de políticos catalanes que fracasa. La Primera República es un, digamos, desastre político, evidentemente, que explicaría, también yo estoy de acuerdo con Jordi Cabanas, que para entender estos procesos no es tan sencillo como 4 problemas económicos, no, muchas veces son procesos psicosociales, colectivos, y es evidente que Almirall, el padre del catalanismo de izquierdas, del republicanismo federal, en él hay un resentimiento ante ese fracaso de la Primera República e incluso del abandono de sus compañeros republicanos, que lo dejan tirado y entonces se vuelve a Barcelona y aquí empieza pues a imaginarse el particularismo, intentar montar su película. Bien, estos son como unas anomalías en Cataluña que yo creo que... ¿Por qué aparece el republicanismo federal en Cataluña? Pues posiblemente porque ahí había ese sustrato, ese pozo de pensamiento federal, pactista, estaba ahí, era tradicional, pero estaba en la cultura política.
No es extraño coger catecismos carlistas del siglo XIX y se define la monarquía que se quiere como una monarquía federal. Todavía en la Segunda República, en el Baix Llobregat, había un periódico carlista que se llamaba El Estado Federal. Bueno, un misterio. Mi primera hipótesis que intentaba plantear, luego enseguida veremos que salieron otras ideas, era que esta idea de pacto, foralismo, federalismo, pues es un entramado conceptual que está muy arraigado en el sentimiento colectivo del pueblo catalán. Y de hecho, cuando aparecen los primeros federalistas, como Víctor Balaguer, su idea es reivindicar la corona de Aragón. Son personajes de izquierdas, reivindican la corona de Aragón, siendo republicanos, curiosamente, lo cual es muy interesante porque no es una reivindicación como ahora de los països catalans, que es una reivindicación de una comunidad lingüística. Esto viene, la comunidad lingüística, a través del catalanismo conservador, influido pues, por Herder, por los alemanes, etcétera, etcétera. Pero para los de izquierdas era la corona de Aragón. Por eso es sorprendente, yo también me sorprendo, porque los independentistas que defienden los països catalans no reivindican, como bien se ha dicho antes, Nápoles, los reinos de Sicilia, donde tenía más peso geopolítico la corona de Aragón, ¿no? y más fuerza y más entidad cultural, y evidentemente para ellos no existe. Hay los mismos argumentos para reivindicar el Rosellón que Nápoles, pero evidentemente como no hay comunidad lingüística, pues ya no les interesa. Bien, esto era la primera hipótesis de trabajo, intentar ver por qué el republicanismo federal había tenido tanta fuerza y en el fondo se debía a esta tradición de la corona de Aragón. Leyendo paralelamente una obra de un posmoderno que se dedica a criticar la posmodernidad, siendo el mismo posmoderno, un tal Finkielkraut, me encontré una reflexión, la obra es La ingratitud, sobre el Quebec. Entonces, caray, si esto es aplicable perfectamente a lo que nos pasó o ha pasado en los últimos siglos en Cataluña. Explica el nacionalismo reciente en el Quebec. Y lo explica de la siguiente forma y veremos que tiene relación con lo que esta mañana Josep Joan Ola nos ha contado, esas anécdotas tan bonitas de esa masía y esos fusilados, etcétera, etcétera, ¿no? Porque se sentían parte de una familia y hasta los monstruos que ayudaban al amo, pues si mataban al amo, pues ellos iban y morían porque eran parte de una familia, ese sentimiento de la casa pairal, que también de Torras y Valles en la tradición catalana, como esencia, como sujeto primero político, no el individuo, sino la familia. Dice Finkielkraut, dice, la eclosión del movimiento en Quebec coincide con la desaparición del modo de vida patriarcal, rural y clerical que confería a esa sociedad una identidad sustancial y hacía de ella un mundo aparte del continente americano. Hemos de recordar que el Quebec es un pequeño núcleo de franceses que antes de la independencia de Estados Unidos, en la guerra franco-inglesa, quedan ahí recluidos, a punto de extinguirse, son católicos. Por cierto, la independencia de Estados Unidos se produce porque los protestantes ingleses no le quieren permitir al rey de Inglaterra que haya una tolerancia hacia esos franceses católicos y que se pueda decir misa en América. Y entonces se hace la ley de intolerancia, el acta de intolerancia, que es el primer documento de independencia de Estados Unidos. Las colonias son protestantes y se independizan porque no quieren que haya católicos franceses en Canadá. Claro, estos canadienses, ¿cómo sobreviven? Está estudiado científicamente, demográficamente, la tasa más alta de fertilidad registrada nunca en el mundo es en el Quebec francés, donde las mujeres tenían una media de 12 hijos. Con lo cual consiguen resistir estas familias numerosas católicas frente a un entorno anglosajón absolutamente agresivo, protestante, que pretende exterminarlos. Aún así, no surge nacionalismo quebequense o francés. ¿Por qué? Porque tenían muy claro lo que eran.
Cuando tú tienes muy claro lo que eres, no necesitas, digamos, generar nacionalismo. Entonces sigue Finkielkraut, dice, cuando llega la modernidad, y relativamente reciente, ya en el siglo XX, dice, en el momento en que los francófonos, esas familias que habían resistido, familias numerosas, católicas, muchas familias que huían de la Francia revolucionaria se iban al Quebec y ahí podían mantener su fe, pues cuando los francófonos se van adhiriendo sin reticencias a los valores modernos y liberales de sus conciudadanos anglófonos, es cuando toman conciencia de sí mismos y aspiran a romper con ellos, lo cual es buenísima la observación. En cuanto te abandonas tu sentido de la existencia, esa identidad cultural tan parecida a lo que era la Normandía, lo que era Cataluña, lo que era Vascongadas, profundamente tradicionales, católicas, pues cuando te haces moderno, entonces tienes que distinguirte de los ingleses que son exactamente igual que tú, y tienes que crear códigos de diferenciación, y es cuando aparece el nacionalismo. Dice, es justo cuando esos consumidores, distendidos por la publicidad planetaria, ya vestidos de Benetton y bronceados al sol de Miami, ya no resultan reconocibles, claro, se han hecho tan modernos los del Quebec que ya no se distinguen de los anglófonos porque tienen los mismos vicios, los mismos tics, visten igual, comen la misma comida basura, por lo tanto ahora hay que hacerse nacionalista, ahora hay que distinguirse. La idea no es tonta, la idea es muy potente, porque en cierta medida, luego lo seguiremos comentando y profundizaremos en esta idea, esto es lo que va a ocurrir en Cataluña. Yo estoy convencido que cuanto más se ha urbanizado, nos hemos hecho urbanitas los catalanes, más ha hundido esa Cataluña tradicional, patriarcal de las masías, pues más parecido es un barcelonés a un madrileño, porque todos visten Zara, todos consumimos Adidas y todos vamos de Nike, pues claro, hay que buscar rasgos distintivos. Cuando eres igual, al final tienes que distinguirte en algo. Bien, esto es una idea que, insisto, ahora profundizaré. Una segunda hipótesis que quería trabajar, y se me iba mezclando con estas lecturas y estas ideas, era que en Cataluña ocurre una cosa, una especie de imposibilidad, o al menos hay que plantearse si se puede hacer una especie de cuadratura del círculo o del triángulo, porque ocurría lo siguiente, ahora lo veremos. Los federalistas republicanos estaban a favor del federalismo, incluso hacían un discurso natural, como bien se ha expresado a lo largo de este congreso, de cómo las sociedades, a través del pactismo, de la política paccionada, etcétera, las sociedades se pueden ir uniendo, se pueden ir creando naciones, etcétera, etcétera. Y estaban en contra del Estado unitario, centralista, jacobino. Muy bien. Los jacobinos estaban en contra de los republicanos federalistas, pero participaban de la misma idea de hombre, de la misma antropología filosófica, que es ese texto que hemos leído del anglófono, al final individualista, etcétera, etcétera. Y luego, pues el tradicionalismo daba la casualidad que hacía un discurso, o coincidía en el discurso con los republicanos federales, pero no coincidía con el modelo antropológico de los republicanos. Y ahí está el problema. Digamos, es una anomalía, decir, ¿con quién nos quedamos? ¿Es válido el discurso de los federalistas republicanos porque el federalismo parece que es algo connatural al desarrollo de las sociedades, pero el concepto de hombre es falso? ¿O bien aceptamos un concepto del hombre falso para salvar, digamos, un discurso político que contra el centralismo jacobino, profundamente pues, antitradicional, etc. Bueno, parece que de aquí no nos salimos. Expuesta esta segunda hipótesis, vuelvo a Finkielkraut, que nos da una pista. Nos da una pista, insisto, el texto me sorprendió mucho porque es muy profundo y creo que hay que meditarlo. Habla de la Revolución Francesa. El primer nacionalismo, no nación en sentido legítimo, como ha expresado Jordi Cabanas, o incluso la idea de patria o nación, en el sentido sano,
sino que el primer nacionalismo moderno, profundamente contra las sociedades, es la Revolución Francesa. Esto de todo por la patria no se lo inventó la Guardia Civil, esto se lo copiaron a los franceses, tout per la patrie. Como no hay Dios, pues el nuevo Dios es la patria, y por tanto hay que darlo todo por la patria. Entonces, Finkielkraut reflexiona y dice: la nación cuya soberanía Francia ha proclamado a todo el mundo es... ¿Qué significa ser la nación? ¿Qué significa la Revolución Francesa? ¿Qué significa la constitución de ese modelo de nación que todas las naciones tendrán que copiar? Gracias a Napoleón muchas lo copiaron. Pues dice, es el conjunto de ciudadanos que rechazan la condición de súbditos que la historia les ha legado y la religión les ha impuesto. Son los ciudadanos que se han liberado por fin del imperio de lo religioso, del imperio de lo religioso. Esto no es moco de pavo. El concepto de nacionalismo moderno no es aséptico, es un concepto que dice: nosotros sustituimos a la religión, somos la República Francesa ha liberado al hombre de su infantilismo, lo ha hecho maduro y lo ha liberado de la opresión de ciertas creencias. Pero no solo es esto, sino que al crear la idea de ciudadano, la idea de ciudadano se universaliza, es una paradoja, por eso es falsa. Y esto lo vemos en Víctor Hugo. Víctor Hugo dice una cosa muy divertida, dice: adiós Francia, has hecho la revolución, nos has traído la idea de ciudadanía moderna, dice, pero Francia, eres demasiado grande para ser solo una patria. Francia, tú serás la humanidad. Caray, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la Revolución Francesa lo que hace es construir ciudadanos. ¿Y qué es el ciudadano? Es un sujeto vaciado, al cual se le ha evacuado toda su tradición real, concreta, histórica, que lo ha ido configurando. Y por tanto, si todos los ciudadanos, allá donde se hagan revoluciones y estados modernos, pues todos los ciudadanos son equiparables. Por lo tanto, así construimos la humanidad. Por lo tanto, el nacionalismo es el instrumento para llegar a una especie de universalismo apátrida. Por eso se entiende el documento fundacional de Terra Lliure o del MDT, o cómo el marxismo interpreta el nacionalismo. Si uno lee los documentos de Terra Lliure, lo que ahora está en el fondo en la mente de los dirigentes de las CUP, etcétera, es ¿por qué queremos la independencia? ¿Porque amamos Cataluña? No, esto es evidente, igual que los nacionalistas del Quebec no quieren volver a ser una sociedad patriarcal, religiosa, etcétera. A los nacionalistas del Quebec lo que quieren ser unos demócratas modernos y vestir de Mango y de Zara, eso es lo que quieren ser. Los de la Esquerra Republicana no quieren volver al modelo, a la Cataluña de Jaume I, porque, como bien se ha dicho en una de las conferencias, se instaura por primera vez la Inquisición. Pues imagínate que empiecen a pedir los de Esquerra Republicana la Inquisición. Claro que no lo quieren. ¿Qué es lo que quieren? Ser modernos. ¿Y qué significa ser modernos? Pues ser nada. Esto es, que nada me determine, ni siquiera aquello que para mí es lo que yo llamo Cataluña. Y por eso en el documento fundacional de Terra Lliure y del MDT se dice lo siguiente: la independencia de Cataluña es la forma, es el instrumento, es el medio para alcanzar la revolución socialista internacional. Esto es para que desaparezcan las patrias, para que desaparezcan las naciones de verdad. El nacionalismo es un fruto de la revolución, una estrategia de la revolución para que desaparezcan patrias y naciones y se llegue a ese mundo apátrida con el que soñaba Lenin, con el que soñaba Stalin, y que, por cierto, cuando no llegaba nunca, pues entonces acababan reclamando un hipernacionalismo eslavista, etcétera, como mecanismo de reacción. Por eso siempre el marxismo dijo: la burguesía la tenemos que utilizar. La burguesía, su ideología es el nacionalismo,
la utilizamos para después conseguir nuestros fines. Si Artur Mas fuera mínimamente inteligente, dejaría de darle abrazos a David Ramos, porque le va a cortar el cuello en cuanto pueda, porque el marxismo degüella a los burgueses, y esto sí que es lo que nos enseña la historia. Dicho esto, voy a intentar... Era tan interesante para mí poder decir esto, que me rompió el hilo argumental, por lo tanto ustedes no se preocupen si se pierden, porque yo estoy perdido también. Vamos a intentar, aunque sea matizar o esbozar cosas que creo que son interesantes reflexionar. En el origen del nacionalismo catalán hay una especie de extraños comportamientos, muchas veces resentimientos, como hemos dicho, en Valentí Almirall, que se había ido a Madrid, publicaba en Madrid la revista El Estado Catalán, en castellano y tal, ahí le dieron de palos, y entonces viene aquí y entonces pues ahora la hago en catalán, bueno, en fin. Pero tiene algo que ver con todo lo que he dicho hasta ahora. Valentí Almirall, por ejemplo, en su obra El catalanismo o lo catalanisma, que es la primera gran Biblia del catalanismo, ya se da cuenta de que el gran peligro entre catalanes y, él dice, madrileños, castellanos a veces, ellos no eran antiespañoles, porque todavía Valentí Almirall habla de la nación española, se siente español, pero le da, yo creo que inconscientemente, intuye que hay un peligro, que es que los madrileños y los catalanes empiecen a parecer demasiado. Y esto es un peligro para él. ¿Por qué? Porque significa que los vicios de Madrid, lo que él llama los vicios de Castilla o de Madrid, se pueden contagiar a Cataluña. Por tanto, hay que diferenciarse. Y lo dice así. Dice, más del hecho de que Cataluña formase un todo unido, no se desprende, por cierto, esta frase habría que leérsela a los nacionalistas de ahora, que hubiera de ser un todo compacto ni unificado. Todavía tiene la idea del federalismo, yo creo que todavía un poco bien colocada. Que Cataluña sea un todo, que sea una unidad, no significa que sea un uniformismo. Dice, porque si no, acabaremos, los habitantes de Cataluña, cambiando de amo. En vez de depender de Madrid, acabaremos dependiendo de Barcelona. Lo dice así. Esto fantástico que lo diga Almirall, porque los que se crean en la Albergadá, que van a ser más libres con una Cataluña independiente, que se agarren los machos, porque les va a venir el centralismo de Barcelona y se van a quedar fritos. Pero lo que subyace no es este sentido común, que es evidente lo que dice, sino el miedo. Ojo, que nos podemos parecer demasiado a Madrid, y por tanto hay que diferenciarse. Y entonces empieza a decir en lo catalanismo una serie de cosas sorprendentes, leerlas hoy en día. Por ejemplo, se queja de que en Barcelona queramos ser tan importantes que no aceptemos ser la segunda ciudad más importante de España y queramos ser la primera. Dice, esto es un vicio, los catalanes nos estamos volviendo locos, queremos ser como los madrileños y tener ese espíritu de magnificencia de los madrileños, vamos a intentar evitarlos. O dice, se queja de esa petulante vanidad, se refiere a Barcelona, con la que los botiguers, los tenderos, llenan sus tiendas de rótulos en los que se puede leer primera no sé qué en España, o la única en España, Se ve que Barcelona estaba llena de carteles, primera ropa que no sé qué, que se ha traído de París a España y tal, y todo era España, España, somos los primeros en España. ¿Esto qué esconde? Esconde una especie de complejo de inferioridad, un miedo a ser demasiado iguales y por tanto hay que distinguirse, como les pasa a estos quebequenses de ahora, que como ya se parecen tanto a los ingleses, pues tienen que distinguirse. Y si lo comparamos con una generación anterior, vemos que los catalanes, antes de que aparezca este republicanismo federal y este resentimiento en Almirall, pues el mismo discurso era un discurso, siendo idéntico, era muy sano. Por ejemplo, Joan Cortada, ahí tiene un folletito titulado Cataluña y los catalanes, dice algo muy bonito, dice, estamos hablando de una generación antes de Almirall.
no ha aparecido el nacionalismo. Dice, entre tanto, los catalanes, como súbditos de la corona de España, consideran a los demás españoles como hermanos, y su único anhelo es ver grande y poderosa la patria común, para lo cual nunca dejarán de contribuir con todo el esfuerzo de que son capaces. Perdóneseles a los catalanes, lo dice con humildad, el noble orgullo de querer estar a la cabeza del comercio, la navegación y la industria de España. Aquí no hay un discurso de resentimiento, está diciendo, mira, ya sabemos que Cataluña se produce más, Cataluña somos muy potentes, pero queremos a los demás pueblos como hermanos, somos parte de la misma nación, amamos a los españoles, etc. Una generación después, Almirall está diciendo, ojo, que queremos ser más que los demás, ahí hay algo extraño, algo extraño. Bien, voy a centrarme en Pi Margall, en su obra Las nacionalidades, porque es donde, digamos, se concreta el marco teórico del federalismo de izquierdas, parte de Almirall, pero ya en Pi Margall hay una reflexión. Hay cosas buenas y cosas malas, y yo creo que lo que intento con esta comunicación es, ojo, que a partir de ahora, o desde hace tiempo, estamos oyendo cosas y nunca todo es malo, siempre dentro de lo malo hay cosas buenas, porque si no lo malo sería tan evidente que nadie lo aceptaría. Pues hay cosas buenas en Pi Margall. Por ejemplo, Pi Margall, siendo catalanista, o se le considera un catalanista, se pregunta qué es lo que une a los pueblos. Y lo primero que dice, que lo que no constituye la unidad de los pueblos es la lengua, y eso que él es catalán, y es federalista catalán, dice, esto es una tontería, y lo argumenta más que de forma sencilla, lo argumenta de la siguiente forma, dice, la identidad de la lengua, ¿podría ser esta el principio para determinar la formación de la reorganización de los pueblos? Dice, ¿a qué contrasentido nos conduciría? Portugal estaría separada de España, luego hablaremos del iberismo, que es muy curioso, o al menos apuntar algunas ideas. Pi Margall dice, pues entonces ya no nos podemos unir con Portugal. Si las lenguas nos difieren y nos separan políticamente, pues nunca podremos llegar a la unidad con Portugal. Cataluña, Valencia y las Islas Baleares serían naciones diferentes. En aquella época todavía los catalanistas entendían que el valenciano era una lengua diferente y el balear era otra lengua diferente al catalán. Y si siguiéramos este principio de que las lenguas constituyen una nación, pues entonces España y la mitad de América tendría que ser una nación. Claro, esto es evidente, si hablan todos castellano o español, pues es otra nación. Bien, por tanto, no es la lengua un proceso, una clave, un elemento para constituir una nación. Va dando más argumentos, las fronteras naturales, etcétera, etcétera. Pero sigue este lenguaje, a mi entender, aparentemente positivo. Dice, la política consiste, y el federalismo, en derribar y no levantar vallas. El catalanismo o nacionalismo actual parece que se empeña en levantar vallas. Pi Margall dice, no, hay que ir derrumbando vallas. Y por eso, de ahí el federalismo, dice, el federalismo es ir haciendo pactos entre pueblos para ir constituyendo unidades políticas cada vez más beneficiosas, etcétera, etcétera, sabiendo respetar las diferentes diversidades. Pues muy bien, pues esto lo afirmo y lo firmo, y hasta aquí todo parece que funciona muy bien, incluso es muy atractivo el modelo que propone Pi Margall, parece que está muy bien argumentado, incluso algunos republicanos dicen, para unir, luego lo veremos, Portugal y España, y son republicanos, dice, lo mejor es la monarquía, que se case un Borbón con un Braganza, y así uniremos la península, lo cual ya tiene narices, que los republicanos recurran a la monarquía, pero bueno, parece que todo funciona bastante bien. Pero hay el problema que he dicho antes, esa triangulación, el discurso casi parece tradicional, parece que está hablando Eiximenis, parece que está hablando casi Torras y Valles, pero el problema es el concepto antropológico del republicanismo que defiende Pi Margall, que es el mismo que el de los jacobinos unitarios. No solamente por el ateísmo, hay una obra que es Reflexiones religiosas, donde en un capítulo habla de la duda perpetua,
Dice que el hombre, dice, Dios existe, no existe, bueno, es una duda perpetua, ¿eh? Por lo tanto, no hay un concepto de un hombre trascendente. La adición de siglos había hecho que España fuera una unidad, pero la vamos a garantizar ahora con una constitución. Claro, aquí viene la gran trampa, no es una constitución de la historia a base de pactos, fueros, historias, matrimonios, como se ha ido construyendo la historia de la nación española, sino una constitución. Pequeño paréntesis, el gran peligro o la gran tontería que dicen muchos políticos constitucionalistas es que Cataluña no puede ser independiente porque va contra la Constitución. Claro, y el día que el Parlamento español, que teóricamente reúne la soberanía nacional, haga una reforma constitucional que permita la independencia, entonces Cataluña será independiente constitucionalmente. Claro, oiga, pues mal vamos, si la unidad de una patria, que como bien ha dicho, podemos incluso remontarla al Tercer Concilio Toledano, tenemos que fiarla a una constitución que hacen unos pocos diputados encerrados no se sabe dónde, pues malamente. Y uno, leyendo las obras de Pi Margall, descubre su sentido del hombre, y lo define así. En el fondo es Rousseau, en el fondo es Hobbes, en el fondo es la modernidad. Dice, conviene formular este dogma. Los relativistas siempre, no sé por qué, los que se dicen somos relativistas, siempre acaban pronunciando dogmas. Es un misterio. Conviene formular este dogma, y voy a formularlo, dice Pi Margall. Homo sibi Deus, ha dicho un filósofo alemán. El hombre o Dios, hay que escoger. Aquí las dos cosas no es imposible. O existe el hombre o existe Dios. El hombre es para sí su realidad, su derecho, su mundo. Todo poder es un absurdo, todo poder es un absurdo y por lo tanto, en fin, su Dios. Está diciendo, el hombre es algo que simplemente es pura voluntad de poder, es puro Nietzsche, el hombre es en sí su soberano. Entonces aquí ya viene la contradicción. Si el hombre es él mismo, él es un todo, él es autónomo, absolutamente libre, entonces ¿para qué quiere unirse con los demás? ¿Para qué quiere hacer pactos? ¿Para qué quiere...? Bueno, es absurdo, esto es más que evidente. Nos entraría en la clásica filosofía política de un hombre abstracto que resulta que hace un pacto, consigue la libertad civil así y todo muy bonito. Y entonces esto se sigue con otras contradicciones, que es la idea de patria. Yo creo, es muy curioso porque Pi Margall dice, ¿cuál es nuestro ideal? Nuestro ideal, aquí se notan las influencias de Proudhon, nuestro ideal es que todos los pueblos se fueran haciendo pactos, uniéndose, hasta completar la humanidad, un gran pacto universal. Lo que he dicho antes, ojo que el nacionalismo al final lo que quiere es simular eso que decía Pío IX, ¿cuál es la aspiración de la Iglesia? Pues que toda la humanidad sea Iglesia, por tanto la universalidad, conseguir la universalidad. Pi Margall, como otros tantos masones, intentaba lo mismo, vamos a conseguir la universalidad, consiguiendo pactar todos los pueblos, pero como esto es casi imposible, pues la patria, ¿qué es? La patria es una cosa medio camino entre ese hombre autónomo, independiente, absoluto en sí mismo, que no necesita de nadie, y ese deseo de conseguir esa especie de paz universal, y humanidad universal, y bondad universal. Y ahí, entre medio, pues queda la patria. La patria, digamos, es ni chicha ni limonada, es una cosa que para satisfacer, hay una utopía que no llegaremos, pues nos quedamos a medio camino, y eso es la patria. Bien, esto es una contradicción absoluta y me lleva y acabo con el liberismo. ¿Por qué? Primero porque es una gran sorpresa. Cuando uno estudia liberismo, digamos, fue una doctrina que pudo haber influido tanto que hoy España o la península ibérica podía haber sido perfectamente una unidad política. Un catalán, Sinibaldo de Mas, que escribe La Iberia, una obra
que llegó a tener, cuando la escribe, pues más de 160 autores en 20 años escribieron obras sobre el liberismo en España, propone la unidad de, si hay que hacer federalismo, pues significa que la corona de Aragón se une con la corona de Castilla y pues que eso es España, pues ahora nos unimos con Portugal. Es un proceso más dentro del pactismo, ¿no? Y entonces, claro, si ahora yo dijera que hay que conseguir unir España y Portugal en una sola unidad política, esto es una derecha, y vamos, lo dijo hasta José Antonio Primo de Rivera, pues imagínense, esto es una de derechas, pero es una idea de izquierdas, es muy curioso, es una idea, el liberismo es una idea defendida por las izquierdas, porque detrás había muchos masones y era, digamos, como ese ensayo de fraternidad universal, vamos a arreglarnos con los portugueses y entonces así vamos ensayando unidades políticas cada vez más amplias, igual que ahora la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y curiosamente, los conservadores y tradicionalistas portugueses les daba pánico el iberismo, unirse con España. ¿Por qué? Porque en España estaban gobernando los masones, claro, y decían, esto es una trampa para conseguir meternos en una especie de republicanismo, y lo veían como un peligro. También es verdad, y se ha hablado desde el principio de este congreso, que había a veces motivaciones económicas. Muchos portugueses estaban a favor, porque Portugal era muy pobre, a favor de crear una especie de ferrocarril, un ferrocarril de Lisboa a Madrid. Y entonces se oponían, decían, si nos unimos con un ferrocarril acabaremos siendo españoles, ¿no? Otros lo veían como una posibilidad de beneficio económico. Bueno, hasta que llegan los ingleses, les abren las fronteras coloniales y cuando Portugal empieza a enriquecerse con las colonias, ya el federalismo y el iberismo empieza a bajar. También ocurre una cosa muy divertida. En 1910 cae la monarquía portuguesa y entonces se llena Madrid de monárquicos tradicionalistas portugueses y entonces los republicanos, que hasta entonces estaban a favor de la unión de Portugal, dicen, caray, espera, a ver si esto nos va a traer la monarquía tradicional, entonces dejan de ser iberistas. Esto lo digo porque cuando uno estudia la historia de las ideas se da cuenta que hay muchas que se ponen de moda y desaparecen, y esto el independentismo, el soberanismo, unos cuantos ismos hemos oído y pasarán y han pasado de moda. Me quedo solamente con una idea como advertencia, Los máximos defensores del liberismo fueron los catalanes, y dentro de los catalanes, los catalanistas. Y el discurso federalista de unión con Portugal, el iberismo, pues parecería algo muy sano, algo muy sano. De hecho, surgieron pensadores tradicionalistas que luego lo comentaré para acabar, y le dieron un tono muy diferente y muy bonito. Pero los catalanistas, como Joan Maragall, Casas Carbó, que era uno de esos tantos racistas, Prat de la Riba, todos nos acordamos cómo acaba la nacionalidad catalana. Debemos conseguir que el Estado español, una unidad que vaya desde el Ródano hasta Lisboa, y propone que la capital de España sea Lisboa, que es lo mismo que hace José Antonio Primo de Rivera, porque, como bien demuestra Zelaida Cal, la falange inicial toma ideas del catalanismo, que a su vez las toma de Mogas, etcétera, etcétera. Uno se extraña, incluso en las memorias de Serrahima, uno de los fundadores de Unión Democrática de Cataluña, uno se sorprende, en los años 60-70, él mismo lo escribe en sus memorias, dice, ahora voy a decir una idea que a muchos de mis correligionarios les va a asustar o les va a sorprender. Dice, estoy a favor de la unidad con Portugal, es un catalanista, en los años 60, en plena época de Franco. Dice, caray, esto suena facha, querer unir, que un catalanista diga que se una Cataluña España con Portugal, esto suena muy facha, pero da el argumento. Y entonces, esto es para que aprendamos, como de un discurso aparente muy bueno,
hay una finalidad que entonces es la perversa. ¿Por qué los catalanistas estaban a favor de la unión con Portugal? Y él mismo da el argumento, dice, porque si conseguimos que Portugal se confedere con Castilla, con España, entonces Castilla nos tendrá que tratar igual que Portugal, ¿eh? Por lo tanto, es una estrategia del nacionalismo catalán para debilitar a Castilla y, por lo tanto, no hay una verdadera intención de unidad por un bien común, sino que subyace, escondía una estrategia, una trampa. Bien, ¿qué quiero, como resumen, porque no quiero alargarme, qué quería decir o qué es lo que he querido decir? Pues que en los lenguajes podemos encontrar lenguajes legítimos, y los vamos a oír mucho, y como el nacionalismo en su estrategia frontal va a fracasar, porque no va a haber declaración unilateral de independencia, esto es evidente, ojo que será a través de otros discursos federalistas, discursos bonitos de los derechos de los pueblos, etcétera, reformas constitucionales, legalidad vigente, etcétera, etcétera. Pero todo eso que sonará muy bonito, muy legítimo, incluso como hacen algunos sacerdotes, justificándolo en el magisterio de la Iglesia, un sacerdote que conocemos en Barcelona, pues ojo que se esconden pues unas intenciones muchas veces perversas. Pues esta es mi intención y con esto concluyo. Muchas gracias.